¿Alguna vez te has preguntado cuál es el precio de tu honor? No un precio en dinero, sino en miedo, en sudor frío, en una decisión de segundos que puede reescribir quién eres. Yo nunca me había detenido a pensar en eso de verdad, hasta una noche en medio del desierto de Sonora, cuando la respuesta a esa pregunta valía lo único que me quedaba en el mundo. Mi nombre es Mateo. Y esta es la historia de cómo fui forzado a convertirme en la coartada falsa para una agente federal desesperada. Una mentira que me puso cara a cara con el cobarde que intenté enterrar por una década bajo miles de kilómetros de asfalto. Todo comenzó, como muchas historias de carretera, con el brillo hipnótico de luces rojas y azules llenando mi cabina, pero lo sentí en los huesos, en la forma en que el motor de mi viejo Kenworth pareció contener la respiración junto conmigo, que aquella no era una parada cualquiera. Era un ajuste de cuentas. La carretera Federal 15, a esa hora de la madrugada, es una solitaria línea de asfalto que corta un mar de arena y silencio. El desierto de Sonora no duerme, te observa. Es una presencia viva que respira un aire seco y te recuerda a cada kilómetro lo pequeño que eres. A mí me gustaba eso. Yo buscaba esa soledad. Era mi penitencia, mi forma de esconderme del mundo, de un pasado que no conseguía borrar. El mundo de allá afuera, con sus ciudades ruidosas y gente llena de certezas, no era para mí. Mi universo era esa cabina apretada, con olor a café recalentado, diésel y polvo. La carretera era mi iglesia y mi castigo, y cada viaje era un rezo silencioso, una petición de perdón que ni yo mismo sabía si merecía. Aquella noche, sin embargo, el desierto parecía más quieto que de costumbre, como si contuviera el aliento, esperando lo que estaba por venir, y la soledad que antes me confortaba, de repente, empezó a parecer una trampa. Mi tráiler, el errante, es todo lo que me queda. No es solo un montón de fierro y motor, es la herencia de mi padre, el sudor de su vida transformado en ruedas y un volante. Él me dio el camión junto con un último consejo. Cuídalo, mijo, y él cuidará de ti. Un hombre necesita algo a qué aferrarse, algo que sea suyo de verdad. Y yo me aferraba. Cada tornillo, cada rasguño en la pintura, cada mancha de grasa contaba una historia. En el tablero, al lado del radio, una foto descolorida de mi viejo sonriendo, con el brazo apoyado en la ventanilla del mismo tráiler, solo que más nuevo. Yo hablaba con él, le pedía consejos, le contaba sobre las carreteras, las cargas, la nostalgia. Mantener a el errante andando era más que un trabajo, era una promesa, era mi santuario, la prueba de que yo, Mateo, todavía tenía una pizca de honor, de que no había fracasado en todo. Perder ese tráiler sería como perder a mi padre por segunda vez. Sería borrar la última línea de mi propia historia. Mi vida era esa rutina: cargar, descargar, rodar. Días y noches mezclándose en una cinta de asfalto sin fin. Yo era un fantasma en la carretera, un nombre en un registro de carga. Y así es como yo quería que fuera. Años atrás, tuve la oportunidad de ser otra cosa, de tener una vida normal, pero me congelé. En un momento crucial, donde un amigo me necesitó, escogí el camino del miedo. La cobardía tiene un sabor amargo que nunca se va de la boca. Y desde entonces, huía de las llamadas de ese mismo amigo que todavía intentaba de vez en cuando. Cada vez que su nombre aparecía en la pantalla del celular, era como si una alarma de incendios sonara dentro de mí, recordándome el edificio en llamas del que escapé y lo dejé atrás. La carretera era perfecta para eso. En ella, nadie te conoce, nadie te exige. Eres solo el trailero. Pero uno nunca escapa de verdad, ¿no? Solo le cambia la dirección a nuestro infierno personal. Antes de sumergirnos de lleno en la noche que lo cambió todo, me encantaría saber desde dónde estás acompañando esta historia. Es una alegría inmensa y, de cierta forma,
un alivio. Saber que mi relato puede cruzar fronteras y tocar corazones en tantos lugares diferentes, desde grandes ciudades a pueblos que, así como yo, conocen el poder del silencio. Deja tu comentario aquí abajo y dime de qué rincón del mundo eres. Esa conexión que creamos, incluso a la distancia, tiene un valor enorme para mí. Ahora, prepárate para conocer el increíble viaje que se desarrolló en aquel parador de camiones en medio del desierto. Una historia que me envolvió con una agente federal desesperada y me puso cara a cara con mi mayor miedo. Vas a aprender cómo, a veces, la valentía no es un acto grandioso, sino una pequeña decisión, una mentira contada con la fuerza de una verdad, y cómo esa chispa puede ser suficiente para iluminar el camino de la redención. Volvamos a aquella noche. La figura que descendió de la patrulla de la Guardia Nacional era esbelta, recortada contra los faros azules y rojos que pulsaban como un corazón artificial. Caminó en mi dirección con pasos firmes, profesionales, pero yo, que aprendí a leer a la gente en la soledad de los paradores de tráileros, vi algo más. Había una tensión en sus hombros, una forma de sujetar la linterna que era demasiado firme. Cuando llegó a mi ventanilla, la luz iluminó su rostro. Era joven, quizás de unos 30 y pocos años, con ojos oscuros e inteligentes, pero que cargaban un cansancio profundo, una preocupación que el impecable uniforme no lograba esconder. «Buenas noches, señor. Documentos del vehículo. Y de la carga, por favor». Su voz era controlada, casi un susurro en el silencio del desierto. Pero detrás de ese profesionalismo sentí una vibración, la misma de un motor que está a punto de fallar. Una desesperación contenida que me puso inmediatamente en alerta. Le entregué los papeles por la ventanilla, con el corazón todavía martillando contra las costillas. Yo sabía que estaba todo en orden, o casi. Había una pequeña irregularidad en la documentación de la carga, un detalle burocrático, una fecha que no cuadraba por un día. Algo que normalmente se resolvería con una plática, tal vez una pequeña mordida para el café del oficial, como era costumbre en algunas rutas. Pero yo sabía, por la forma en que analizaba los papeles, que no sería así. Pasó el dedo sobre la fecha equivocada. 1, 2 veces. Levantó los ojos y me miró fijamente, y la desesperación que yo había sentido de lejos ahora estaba ahí, a 1 metro de distancia, clara como la luz de la luna en el cofre de mi tráiler. «Esto es un problema, trailero», dijo, la voz aún baja, pero con un peso que no correspondía con la infracción. Yo solo asentí, esperando la sentencia, la multa, el tiempo perdido que me costaría dinero. Pero lo que vino a continuación no fue nada de eso. Respiró hondo, y por un segundo la máscara de policía se cayó. Vi a una mujer asustada. «Mire, no me importa este papel», dijo, señalando el documento con la punta de la pluma. «Pero necesito algo, y usted me va a ayudar». El aire en la cabina se volvió denso, pesado. El ruido del motor del errante parecía haber desaparecido, y todo lo que oía era el zumbido de la sangre en mis oídos. Su propuesta vino como un golpe en el estómago, directa, sin rodeos y completamente de locos. «Necesito que le diga a quien pregunte que estuve con usted las últimas 3 horas, que estuvimos juntos en un parador de camiones en Santa Ana, a unos 200 kilómetros de aquí. Haga eso y esta infracción», sacudió el papel, «desaparece. Niéguese y le garantizo que su tráiler no sale de este acotamiento hoy, ni mañana». El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he oído en mi vida. El desierto entero parecía haberse callado para escuchar mi respuesta. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo absurdo de la situación. ¿Una agente federal chantajeándome para ser su coartada falsa? ¿Qué tipo de problema era tan grande como para que necesitara a un trailero al azar en medio de la noche?
Por un instante pensé en negarme, mandarla al diablo, llamar a la empresa, enfrentar la burocracia. Pero entonces mi mirada cayó sobre la foto de mi padre en el tablero. Cuídalo, mijo, y él cuidará de ti. Perder el tráiler. La idea era una navaja fría en mi garganta. Quedar retenido allí significaba retraso, incumplimiento de contrato, multas pesadas. La empresa podría despedirme y tomar el camión para pagar las deudas. El errante, lo único que me conectaba con mi padre, con mi pasado, con mi identidad, me sería arrebatado por una fecha, en un papel y una policía desesperada. Estaba acorralado. Aquel sí no salió como una palabra, sino como una piedra que arranqué de la garganta. Fue un sonido bajo, ronco, el sonido de la rendición. Miré su mano, que todavía sostenía mis documentos, y luego la foto de mi padre, cuya sonrisa parecía haberse transformado en una expresión de decepción. En ese instante, el fantasma de mi pasado, aquel amigo que abandoné, me susurró al oído: cobarde, otra vez, siempre salvándote a ti mismo, sin importar el costo. Y tenía razón. Yo no estaba aceptando ayudar a esa mujer, estaba aceptando salvar mi tráiler. Estaba cambiando un pedazo de mi ya andrajoso honor por la seguridad de ese montón de metal y recuerdos. La agente, Isabella, pareció soltar el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sus hombros se relajaron una fracción de milímetro, pero sus ojos continuaron en llamas, una mezcla de alivio y pánico. Era la expresión de alguien que acaba de saltar de un acantilado y todavía no sabe si la caída terminará en agua o en rocas. Me devolvió los documentos y el contacto de nuestros dedos fue rápido, eléctrico, como el roce de dos cables pelados. «De acuerdo», dijo, la voz aún tensa, pero ahora con un tono de mando, de quien asume el control de un desastre. «El lugar se llama el Parador de Santa Ana. Es el parador más grande de la región, debe conocerlo. Queda a unos 200 kilómetros en dirección norte. Vaya para allá. Estaciónese en la parte de atrás, cerca de los refrigerados, donde hay menos movimiento. Espéreme, no hable con nadie, no llame la atención, solo llegue y espere». Cada palabra era una orden precisa, una coordenada en el mapa de nuestra conspiración. No me dio tiempo para pensar, para cuestionar, para retractarme. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su patrulla con la misma firmeza de antes, pero ahora yo veía la verdad detrás de esa postura. Era la rigidez del miedo, no de la autoridad. Observé la patrulla alejarse, las luces parpadeando hasta convertirse en un punto rojo y azul en la inmensidad oscura y luego desaparecer. Me quedé solo de nuevo, pero la soledad ahora era diferente. Ya no era mi refugio, era la escena de un crimen, y el silencio del desierto parecía pesado, acusador. El motor de El Errante, mi cómplice silencioso, continuaba su ronroneo constante, esperándome. Engrané la primera, y el sonido del motor al revolucionarse pareció un gemido de protesta. Aquellas 2 horas de carretera hasta Santa Ana fueron las más largas de mi vida. El asfalto se desenrollaba frente a mí como una cinta negra e infinita, y mi mente trabajaba más que el motor. Cada kilómetro era un paso más profundo en el pantano. Repasaba la escena en mi cabeza, una y otra vez. Su mirada, el temblor casi imperceptible en su voz, la forma en que sujetaba la pluma como si fuera un arma. ¿Quién era ella? ¿Una policía corrupta involucrada con gente peligrosa? ¿O algo diferente? El chantaje había sido brutal, pero la vulnerabilidad en sus ojos era genuina. Yo, que pasé la vida huyendo de complicaciones, ahora estaba conduciendo hacia el ojo del huracán. Miré la foto de mi padre. «¿Y entonces, viejo? ¿Tú qué harías?», pregunté en voz alta, pero la cabina solo me devolvió el zumbido de las llantas en el asfalto. «Me dijiste que cuidara el tráiler, y eso es lo que estoy haciendo», intenté justificarme. Pero la mentira sonó hueca hasta para mí.
La verdad es que no sabía lo que mi padre haría. Él era un hombre de principios firmes de lo correcto y lo incorrecto bien definidos. Él nunca se habría puesto en una situación como esta. Yo, por otro lado, parecía coleccionar encrucijadas morales. La culpa por mi pasado y el miedo por mi futuro se mezclaban con el olor a diésel, creando una atmósfera sofocante dentro de mi propia cabina. Cuando las luces de Santa Ana finalmente aparecieron en el horizonte, sentí un escalofrío. El parador era exactamente como ella lo describió. Un oasis de neón y ruido en München, medio de la nada. Los tráileres roncaban en filas perfectas, sus motores de refrigeración creando un zumbido constante que era la canción de cuna de la carretera. Era un escenario familiar, un lugar donde ya había parado docenas de veces para comer, cargar combustible, descansar. Pero esa noche todo parecía diferente. Las luces parecían demasiado brillantes, los otros traileros, figuras sombrías y desconocidas. Me sentía como un actor entrando al escenario para una obra cuyo guión apenas conocía. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, maniobrando el errante lentamente hasta el fondo del patio, un área más oscura y aislada. Apagué el motor y el silencio que se instaló fue aún más ensordecedor que el ruido de antes. La cabina, mi hogar, mi castillo, de pronto parecía una jaula. Estaba atrapado, esperando a la directora de mi próxima escena, y cada segundo de espera estiraba mis nervios como cuerdas de guitarra a punto de reventar. El tiempo en la carretera tiene su propio ritmo, pero esa noche los minutos se arrastraban con una crueldad sádica. Cada par de faros que barría el estacionamiento hacía que se me hiciera un nudo en el estómago. ¿Era ella o eran ellos? Quienesquiera que ellos fueran. Empecé a dudar de todo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si ella era solo la carnada para atraparme en algo mucho más grande? La imaginación de un hombre solitario es un terreno fértil para la paranoia. Pensé en arrancar el tráiler y desaparecer, tomar una ruta secundaria, perderme en el México profundo, cambiarme el nombre, abandonarlo todo. El impulso de huir, mi viejo y conocido compañero, gritaba dentro de mí. Era el camino más fácil, la respuesta que siempre daba cuando las cosas se ponían difíciles. Pero entonces mi mirada encontró el volante gastado por las manos de mi padre, el tablero con las marcas del tiempo, la santidad de ese lugar. Huir significaba perder a él errante de todos modos. Dejarlo atrás sería la confesión final de mi cobardía. Estaba paralizado entre dos miedos, el miedo a lo que estaba por venir y el miedo a convertirme definitivamente en el hombre que más despreciaba. Así que esperé. Respiré hondo el aire viciado de la cabina y esperé. Finalmente, un coche pequeño y sin chiste, un sedán antiguo con la pintura polvorienta, entró despacio en la zona trasera y se estacionó a unas cuantas plazas de distancia. La puerta se abrió y ella bajó. Pero no era la misma mujer. El uniforme de la Guardia Nacional había desaparecido, reemplazado por unos jeans, una camiseta sencilla y una chamarra. Sin el uniforme, parecía más pequeña, más joven e infinitamente más vulnerable. El cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada y caminaba mirando hacia los lados, asustada, como un animal salvaje en territorio enemigo. Se acercó a mi puerta y golpeó suavemente el cristal. Abrí el seguro. El sonido del clic pareció un disparo en el silencio. Subió y cerró la puerta, y el espacio de la cabina, que siempre me pareció tan vasto en mi soledad, de repente se encogió. El aire se volvió pesado, cargado con el olor de su perfume barato y de la tensión que emanaba de sus poros. Nos quedamos en silencio por un momento, solo el sonido de nuestras respiraciones nerviosas. «Gracias por venir», susurró, y su voz tembló. «Tenemos que alinear la historia, y rápido», dijo, recuperando un poco de la compostura.
Pueden llegar en cualquier momento. La miré. La débil luz del tablero dibujaba sombras en su rostro, y podía ver el esfuerzo que hacía para mantenerse firme. ¿Qué historia?, pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. Quería que supiera que no estaba allí por voluntad propia, que yo era un prisionero de esa situación. Nuestra historia, respondió impaciente. Las últimas 3 horas. ¿Dónde nos conocimos? ¿Qué comimos? ¿De qué hablamos? Disparaba las preguntas, pero era evidente que no tenía ninguna respuesta. Estaba improvisando, y estaba improvisando mal. Fue ahí que entendí que, en ese peligroso juego, yo tenía una ventaja. Ese era mi mundo, no el de ella. «Machaca con huevos», dije de repente. Ella parpadeó confundida. «¿Qué? Eso comimos. Machaca con huevos. Y te quejaste de que el café estaba aguado y que la salsa no picaba lo suficiente. Y yo te dije que no sabías nada de comida de parador». Estaba inventando, pero usando las verdades de mi propio universo para construir la mentira. La estaba probando, viendo si podía seguirme el ritmo en el baile. Me miró, sorprendida por mi iniciativa, pero luego asintió rápidamente, aferrándose a esos detalles como si fueran un salvavidas. Sí, cierto, machaca con huevos, y el café estaba aguado, pero la forma en que lo dijo, la vacilación, la falta de convicción, era un desastre. Era una pésima mentirosa. Si contaba la historia de esa manera, cualquier investigador mediocre la atraparía en 2 minutos. Un sentimiento extraño se apoderó de mí. No era lástima, todavía no. Era más un instinto de autoconservación. Si ella caía, me arrastraría con ella. Su libertad y la posesión de mi tráiler estaban cosidas en esa mentira mal hecha. «No», la corté. «No te quejaste. Hiciste una mueca, removiste el café con la cuchara y dijiste, esto no es café, es agua de calcetín. ¿Cómo pueden beber esto?». Con un poco de asco, con la arrogancia de quien es de la ciudad y cree que lo sabe todo. La estaba dirigiendo, dándole no solo los diálogos, sino la emoción detrás de ellos. Y mientras hablaba, una pregunta más grande se formaba en mi cabeza. ¿Por qué yo? De tantos tráileres en la carretera, ¿por qué escogiste el mío? La pregunta pareció golpearla. Desvió la mirada, observando sus propias manos que se retorcían en su regazo. Por un momento pensé que no iba a responder, que la máscara de policía dura volvería, pero en su lugar sus hombros se desplomaron. «Porque tu faro trasero estaba quemado», dijo, la voz casi inaudible. «Fue la primera excusa que vi y te veías». Se detuvo, buscando la palabra. «Harto. Te veías harto del mundo, alguien que no querría problemas, alguien que solo quería seguir su viaje». Sus palabras eran un arma de doble filo. Me había leído perfectamente. Había visto mi debilidad, mis ganas de ser invisible, y las usó en mi contra. Pero al confesar esto, también confesó su propia desesperación, la aleatoriedad de su elección. No era una depredadora eligiendo a su presa. Era alguien ahogándose, que se agarró a lo primero que flotó cerca. La confesión la humanizó. Y para mi total incomodidad, sentí una punzada de empatía por esa mujer acorralada. Apenas tuvimos tiempo de procesar ese momento de vulnerabilidad. Mientras ella todavía miraba sus manos, un par de faros potentes y altos barrió la oscuridad del fondo del estacionamiento, viniendo en nuestra dirección. No era un coche de policía común, ni un sedán civil. Era una camioneta pick-up oscura, grande, con el tipo de presencia oficial e intimidante que grita «problema». El vehículo se detuvo a unos 30 metros de nosotros, los faros aún encendidos, clavados en nuestra cabina, cegándonos y atrapándonos en el lugar como insectos bajo una lupa. Isabela se puso rígida a mi lado. Todo su cuerpo se tensó como un resorte. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «Son ellos», susurró, y su voz era el sonido del pánico puro.
Recuerda la historia, Mateo. Por el amor de Dios, recuerda la historia. El tiempo para los ensayos había terminado. Las puertas de la pick-up se abrieron y dos siluetas masculinas salieron lentamente, recortadas contra la luz cegadora. El telón se estaba levantando y yo estaba en el centro del escenario, a punto de dar la actuación de mi vida o perderlo todo. Las dos siluetas se movieron con una calma deliberada que era más intimidante que cualquier prisa. No eran policías de carretera, de eso estaba seguro. Había una economía de movimientos en ellos, una confianza que venía de la autoridad absoluta. Uno era mayor, robusto, con el andar de quien ha pasado la vida evaluando a personas y situaciones. El otro era más joven, más alto y delgado, y se movía con una energía contenida, como un perro de caza esperando la orden para atacar. No usaron linternas. Dejaron que los faros de la pick-up hicieran el trabajo, manteniéndonos expuestos y vulnerables. El mayor se detuvo junto a la puerta del pasajero y el más joven se quedó un paso atrás, una presencia silenciosa y amenazante. El cristal de mi ventanilla parecía fino como papel de seda, la única barrera entre mi mundo y el de ellos. El sonido de la grava bajo sus botas fue lo único que rompió el tenso silencio. Cada paso, un clavo siendo martillado en el ataúd de mi noche. El hombre mayor golpeó la ventanilla del pasajero, no con los nudillos, sino con la punta de un dedo, un gesto casi educado, pero que cargaba el peso de una orden incuestionable. Isabela se estremeció y abrió la puerta. «Agente Isabela». La voz del hombre era grave y sorprendentemente tranquila, casi paternal, lo que la hacía aún más aterradora. ¿Podría concedernos el honor de su compañía por un instante, allá cerca de nuestra patrulla? No fue una petición, ni siquiera me miró, como si yo fuera solo parte del escenario, un detalle insignificante. Isabela me lanzó una mirada por encima del hombro, una mirada que era una mezcla de súplica y terror puros. Había un universo de miedo en aquellos ojos oscuros. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Solo esa mirada que decía, «No me dejes». Y entonces bajó y la vi caminar hacia la luz cegadora, flanqueada por los dos hombres, una prisionera siendo llevada al interrogatorio. Me quedé solo en la cabina de El Errante, que de repente se convirtió en una cámara de eco para mi propio pánico. El zumbido de los camiones refrigerados a mi alrededor parecía haber aumentado de volumen, un coro de motores indiferentes al drama que se desarrollaba. No podía oír su conversación, solo veía las siluetas gesticulando contra la luz. Veía a Isabela negando, con la cabeza, los hombros encogidos, la postura defensiva de alguien tratando de protegerse de una tormenta. El investigador más joven era más agresivo, dando pasos hacia ella, mientras que el mayor, Ríos, como llegaría a saber, permanecía más quieto, observando, analizando. Cada minuto que pasaba era una tortura. Mis manos sudaban tanto que el volante de cuero parecía resbaladizo. Me sentía como el cómplice de un crimen que no entendía, un peón en un juego de ajedrez, cuyas reglas me eran completamente desconocidas. El instinto de fuga volvió con toda su fuerza, gritando que arrancara y desapareciera en la noche. Mi mirada, desesperada por algo a qué aferrarse, encontró de nuevo la foto de mi padre. Su sonrisa en el retrato parecía burlarse de mi debilidad. «¿Qué estoy haciendo, viejo?», le susurré a la imagen descolorida. «Esto no es cuidar el tráiler. Esto es meterse a la boca del lobo por una desconocida». La verdad era que mi valor inicial, la decisión de construir la mentira, se había evaporado. Ahora, confrontado con la realidad de aquellos hombres, yo era de nuevo el Mateo de hacía 10 años, asustado, egoísta y buscando una salida de emergencia. El honor que creía estar defendiendo parecía una broma. Estaba defendiendo un montón de fierro.
Estaba dispuesto a mentirle a hombres peligrosos, a arriesgarme a la cárcel, a destruir el resto de mi vida, todo por no perder la herencia de mi padre. El nudo en mi estómago no era solo de miedo, era de vergüenza. La vergüenza de darme cuenta de que, una vez más, a la hora de la verdad, mis motivos eran los más bajos posibles. Después de lo que pareció una eternidad, comenzaron a caminar de regreso en mi dirección, con Isabela entre ellos. Su rostro estaba pálido, devastado. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado o estuviera haciendo una fuerza inmensa para no hacerlo. El investigador mayor, Ríos, se detuvo junto a mi ventanilla. «Tu turno, campeón», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Solo unas preguntitas de rutina. Su compañero llevó a Isabela al frente de mi tráiler para que quedara a la vista, pero fuera del alcance de nuestra conversación. Mientras Ríos rodeaba el camión para entrar por el lado del pasajero, Isabela, en un movimiento rápido y aparentemente casual, fingió tropezar cerca de mi puerta. Se apoyó en la carrocería por un segundo, el rostro cerca de mi vidrio abierto, y en un susurro desesperado, urgente, que rasgó el aire entre nosotros, soltó las palabras que lo cambiaron todo. «Es mi hijo. Si me acusan de cualquier cosa, mi exmarido lo usará para quitarme la custodia. Tiene 7 años, Mateo. Es todo lo que tengo. Por favor». El mundo se detuvo. El zumbido de los motores, el olor a diésel, el miedo que me paralizaba, todo desapareció, reemplazado por el peso de esas palabras. «Es mi hijo». Ya no se trataba de una carrera perdida, de una policía corrupta saliéndose con la suya. Se trataba de una madre y su hijo de 7 años. La imagen de un niño pequeño sin su madre se formó en mi cabeza, y algo dentro de mí, un engranaje oxidado que pensé que nunca más giraría, se movió. El fantasma de mi pasado, del amigo que dejé tirado, gritó más fuerte que nunca, pero esta vez no fue con una acusación. Fue como una advertencia. Ya había huido una vez. Ya me había elegido a mí mismo por encima de otra persona, y la vida, en su ironía cruel y quizás misericordiosa, me estaba dando una segunda oportunidad de la forma más torcida y peligrosa posible. La mentira que estaba a punto de contar dejó de ser sobre salvar mi tráiler. Dejó de ser sobre salvar mi pellejo. Se convirtió en la única arma que tenía para quizás salvar lo único que le importaba a esa mujer. Y, de repente, la mentira pareció lo más verdadero que podía hacer. La puerta del pasajero se abrió y el comandante Ríos se sentó a mi lado. Era más grande de lo que parecía desde fuera, y su presencia llenó la cabina, robándose todo el aire. No olía a cigarro ni a café, como la mayoría de los policías. Tenía un olor neutro, a jabón y profesionalismo, lo que era aún más perturbador. Se acomodó sin prisa, mirando alrededor de mi cabina, sus ojos pequeños y astutos registrando cada detalle. La foto de mi padre, el mapa de carreteras arrugado, el rosario colgado del retrovisor. «Bonita oficina tienes aquí, Mateo», dijo, la voz tranquila como un lago de aguas profundas. «¿Cuánto tiempo en la carretera?» La pregunta era casual, una carnada para hacerme relajar, para que me abriera, pero la revelación de Isabela me había transformado. Ya no era una presa asustada, era un hombre con una misión. «Toda la vida, comandante», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Nací en uno de estos». Él sonrió, un ligero movimiento de labios. «Entiendo. Los hombres de carretera son una raza diferente, leales, guardan secretos, ¿no?». Dejó la pregunta flotando en el aire antes de ir directo al grano. «Entonces, cuéntame sobre la agente Isabela. Te detuvo. ¿Por qué, exactamente?». La adrenalina ahora corría clara y fría por mis venas. La historia que había ensayado con ella ahora parecía frágil, pero era todo lo que tenía. Faro trasero quemado, fue profesional, me dio la advertencia, y como era tarde,
Paramos aquí para comer algo antes de que cada uno siguiera su camino. ¿Comer?, repitió, el tono ligeramente incrédulo. ¿Un trailero experimentado como tú y una agente de la Guardia Nacional cenando juntos como viejos amigos? Lo miré, buscando la confianza que no sentía. La carretera hace amistades extrañas, comandante. Y a la soledad le gusta la compañía, aunque sea por un plato de comida caliente. Ella parecía tan cansada como yo. Ríos se recostó en el asiento, los ojos fijos en mí. ¿Y de qué conversan dos extraños cansados por casi 3 horas, Mateo? El tiempo es preciso. El rastreador de su patrulla dejó de transmitir exactamente a las 10:14, a 300 kilómetros de aquí, y solo volvió a transmitir cerca de esta área hace 20 minutos. Es mucho tiempo desconectado y mucha distancia por cubrir, así que la plática debió ser muy buena. La trampa estaba puesta. Él tenía datos, hechos. Yo solo tenía una historia, pero ahora tenía un motivo. Me aferré a la verdad de mi propia vida para darle fuerza a la mentira. No hablamos de nada y hablamos de todo, comencé. Mi voz ganando un ritmo, una melodía de quien cuenta una historia muchas veces contada. Hablamos del precio del diésel, de los baches, en la carretera federal, del café malo que sirven en estos lugares. Hablamos de hijos. Le lancé la carnada de vuelta. Me dijo que tiene un hijo, que lo extraña cuando está de turno. Le dije que nunca tuve hijos, pero que mi padre me dejó este tráiler. Hablamos de legados, de las cosas que uno deja atrás. La cabina se quedó en silencio por un largo momento. Podía sentir el cerebro de Ríos trabajando, procesando mis palabras, buscando una falla, una contradicción. No me atreví a mirar a Isabella, que esperaba afuera, pero podía sentir su desesperación irradiando a través del parabrisas. Por primera vez en más de 10 años no estaba huyendo de una confrontación. Estaba de pie, firme, en medio de ella. Yo era un mentiroso, un criminal en formación, pero también era lo único que se interponía entre esa mujer y la pérdida de su hijo. Una ola de claridad me invadió. La redención no era borrar el pasado. Tal vez era usar las propias fallas, la propia experiencia con la soledad y la pérdida para hacer lo correcto en el momento equivocado. Miré directamente a los ojos del comandante Ríos, con el corazón latiendo fuerte, pero con una calma que no sentía desde hacía una eternidad. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que tenía una oportunidad de ganarla. El comandante Ríos soltó un suspiro, un sonido que era una mezcla de paciencia y decepción. Legados, hijos, soledad. Es una historia muy bonita, Mateo, de verdad. Toca el corazón, pero yo no. Trabajo con el corazón, trabajo con hechos. Y tu historia, por más poética que sea, tiene algunos agujeros. Vamos a intentar llenarlos. ¿Qué te parece? Su tono tranquilo se volvió más cortante. La falsa amabilidad se disipó para revelar el acero debajo. Se inclinó un poco hacia adelante, disminuyendo aún más el espacio entre nosotros. Dime, ¿dónde se sentaron exactamente en el restaurante? Describe la mesa. Una agente federal y un trailero no se sentarían en medio del salón, imagino. Habrían buscado un lugar más discreto. Ya no me estaba probando, me estaba cazando. Sabía que la mentira estaba en los detalles y estaba decidido a desenterrar cada uno de ellos. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no desviar la mirada. No podía dudar. Cualquier pausa sería una confesión. Mi mente recorrió las docenas, quizás cientos de veces que había parado en ese mismo restaurante. Visualicé la distribución, las mesas gastadas, las sillas cojas. Necesitaba un detalle, algo real para anclar la ficción. El último reservado de la esquina derecha, respondí, la voz firme, pintándole el cuadro. Ese que está cerca de la ventana que da al patio de atrás.
el que todo el mundo evita porque el tapiz de vinilo rojo está roto y tiene un resorte que se te clava en la espalda si te sientas mal. Pero el lugar estaba más lleno de lo normal hoy, muchos colegas esperando para descargar por la mañana. Era el único lugar libre. Ella hasta bromeó que la silla era más dura que el asiento de la patrulla. No solo estaba mintiendo, estaba decorando la mentira con las imperfecciones de la realidad, haciéndola más difícil de refutar. El investigador más joven, que esperaba afuera, pareció perder la paciencia con el juego del gato y el ratón de su superior. Se acercó y golpeó con fuerza mi ventanilla. «Comandante, ¿cuál es la dificultad? Es obvio que está mintiendo. Llevémoslo y resolvamos esto en la comandancia». La interrupción súbita hizo que mi corazón diera un salto. Ríos ni siquiera se giró. Solo levantó una mano, un gesto lento y definitivo que silenció a su compañero de inmediato. «Paciencia, Morales. La prisa es enemiga de la verdad», dijo Ríos, con los ojos todavía clavados en los míos. La demostración de poder fue clara. Él tenía el control total, no solo de mí, sino de su propio equipo. No iba a quebrarme con fuerza bruta. Iba a desmantelarme pieza por pieza, saboreando el proceso. Su calma era su arma más letal, y sentí el sudor frío corriendo por mi nuca. La cabina de El Errante nunca pareció tan pequeña y tan peligrosa. Ríos cambió de táctica, atacando por otro flanco. Interesante, ¿y la agente cuando se encontraron aquí en el restaurante llevaba puesto el uniforme? Esta era una trampa clara. Probablemente ya sabía la respuesta. Me obligué a recordar el momento en que la vi bajar del coche civil, la imagen de ella en ropa normal, pareciendo tan vulnerable. La verdad, en este caso, servía a mi mentira. No, ya se había cambiado. Dijo que el uniforme atrae mucha atención, y ella solo quería comer en paz, sin ser interrumpida por algún borracho queriendo contarle sus penas a una autoridad. Tiene sentido, ¿no? Llevaba unos jeans, una chamarra y una camiseta. Creo que era gris, o quizás un azul muy claro. Estaba oscuro, no me fijé bien. La pequeña vacilación, el no me fijé bien, fue deliberada. Una memoria demasiado perfecta es la primera marca de un mentiroso. Estaba aprendiendo a jugar su juego, pero Ríos era un maestro. Continuó la ofensiva, un torrente de preguntas que parecían inofensivas, pero que estaban diseñadas para enredarme en mi propia telaraña. ¿Quién pagó la cuenta? ¿Efectivo o tarjeta? ¿Cómo se llama la mesera que los atendió? ¿Era rubia o de pelo oscuro? ¿Había algún partido en la televisión del bar? ¿Qué equipo jugaba? Eran detalles imposibles de sostener. Mi mente estaba en blanco. ¿Mesera? ¿Televisión? Sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me estaba hundiendo. El pánico comenzó a subir por mi garganta, helado y amargo. Miré alrededor de la cabina, desesperado por inspiración, por cualquier cosa. Mi mirada cayó sobre un calendario de 2025 de un taller mecánico de Culiacán colgado al lado del radio. En él, la foto de una modelo sonriendo. El nombre del taller era Servicios Rápidos San Judas. Judas. La mesera se llamaba Judith, dije. Pelo oscuro, recogido en un chongo. Y la cuenta no me dejó pagar. Dijo que era cortesía de la casa, ya que la infracción no era grave, un gesto de buena voluntad. Era débil, lo sabía, pero era todo lo que tenía. Ríos me escuchó con una atención que parecía casi solidaria. Sacudió la cabeza lentamente, como un padre decepcionado con un hijo que insiste en mentir. «¿Sabes, Mateo? Por un momento casi te creí. De verdad, tienes talento para contar historias. Quizás te equivocaste de profesión». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la cabina. «Pero, como dije, yo trabajo con hechos. Y los hechos son tercos y a veces vienen con imágenes». Con un movimiento lento, casi teatral, metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un celular.
Sus dedos se deslizaron por la pantalla por un instante antes de girarla en mi dirección. La tecnología moderna es una maravilla para nuestro trabajo, ¿no crees? En la pantalla, brillando en la oscuridad de la cabina, había una fotografía. La imagen era granulada, con el tono verdoso de una cámara nocturna, pero inconfundible. Era la patrulla de la Guardia Nacional de Isabela, el número de identificación claramente visible en el lateral. Estaba sola, pasando a alta velocidad por un arco de monitoreo. En la esquina de la foto, grabados en letras digitales blancas, estaban los datos que hicieron que mi sangre se convirtiera en hielo. La fecha y la hora, marcando 1 hora y media atrás. Y la ubicación, un marcador kilométrico de la carretera Federal 15, a más de 300 kilómetros al sur de donde estábamos. Este es un radar de 1900, monitoreo de nuestra red interna. La voz de Ríos era suave, casi un susurro, pero cada palabra era un clavo en mi ataúd. Nos muestra a la agente Isabela conduciendo sola, muy, muy lejos de aquí, en el exacto momento en que, según tu historia, ella estaba sentada frente a ti quejándose del café aguado. Los hechos son tercos, Mateo. ¿Cómo explicas este hecho? El aire se me escapó de los pulmones. Era el final del camino. La prueba era irrefutable, digital, absoluta. No había forma de esquivar eso. Mi mente, que antes corría para encontrar respuestas, simplemente se detuvo. Era un callejón sin salida. Un muro de concreto frente a mí. Mi mirada se desvió de la pantalla del celular hacia el exterior, a través del parabrisas. Isabela, que observaba todo con una ansiedad palpable, debió de ver la imagen reflejada en el cristal, o quizás leyó la sentencia en mi expresión. Su rostro se deshizo. El color desapareció de su piel, dejándola con una palidez de muerte. Sus labios se entreabrieron y sus ojos se agrandaron de puro terror. Se llevó la mano a la boca, como para impedir que se le escapara un grito. Era el rostro de alguien que acababa de ver cómo el mundo entero se derrumbaba sobre su cabeza. El juego había terminado y habíamos perdido. En ese silencio ensordecedor, la vieja voz cobarde dentro de mí, esa que intenté callar por tantos años, regresó con la fuerza de un huracán. «Se acabó, idiota, ríndete», gritaba en mi cabeza. «Di la verdad ahora, dile que te chantajeó, que te amenazó, que te obligó a mentir. Tú eres la víctima aquí. Colabora y serán blandos contigo. Hasta podrías salir libre. Salvas el tráiler, salvas tu pellejo, no te hundas con ella. Sálvate, es lo único que sabes hacer bien». La lógica era aplastante, era la salida, la ruta de escape, entregar a Isabela, contar la verdad, minimizar los daños. Era el movimiento inteligente, el instinto de supervivencia hablando más alto. Todo mi ser gritaba que abriera la boca y dijera las palabras que me liberarían de esa situación de locos. Solo necesitaba una frase. Ella me obligó. Solo eso. Miré la foto en el celular, la prueba de mi mentira. Miré los ojos de Ríos, pacientes, victoriosos, esperando mi confesión. Mi mirada vagó hacia la foto de mi padre en el tablero, su sonrisa juzgándome. Y entonces, como un rayo, el recuerdo de su susurro. Es mi hijo, un niño de 7 años. Un niño que por una noche en el desierto podría perder a su madre. La cobardía y el valor libraron la batalla final dentro de mí. Por un lado, la lógica de la autoconservación, el miedo a la cárcel, el amor por mi tráiler, por mi legado. Por el otro, una promesa susurrada, una inesperada oportunidad de redención, la oportunidad de, por primera vez en mi vida, no huir cuando las cosas se ponían difíciles. De ser el hombre que mi padre siempre creyó que era. El silencio en la cabina era absoluto. El mundo entero parecía haber dejado de girar, esperando a ver cuál de los dos Mateos iba a responder.
El silencio en la cabina era tan denso que podía sentirlo presionando mis tímpanos. La voz de la cobardía gritaba, la lógica de la autoconservación me imploraba que cediera. Pero por debajo de todo eso, la imagen de un niño de 7 años esperando a su madre se negaba a desaparecer, y entonces algo hizo clic. No fue una decisión racional, fue un instinto, un cambio de chip. En lugar de entrar en pánico, en lugar de balbucear una excusa, hice algo que sorprendió a Ríos, a Isabela y sobre todo a mí mismo. Sonreí. No una sonrisa de burla, sino una sonrisa cansada de quien conoce los secretos sucios del mundo. Me incliné hacia adelante, como si fuera a compartir una confidencia, y señalé la foto en su celular con la barbilla. La batalla no estaba perdida. Solo necesitaba cambiar el campo de batalla del mundo de él al mío. Ah, eso, dije, con un tono de voz casual, como si me hubiera mostrado una curiosidad tonta, no una prueba condenatoria. El rastreador, sí, son un problema, especialmente cuando el sistema te manda a un embotellamiento fantasma de 20 kilómetros que solo existe en el mapa digital. Miré a Ríos. Mi sonrisa se amplió un poco. Verá, comandante, usted trabaja con los hechos que el sistema le da. Yo trabajo con el asfalto. Como a eso de las 9 de la noche, la radio de los traileros empezó a chillar sobre un accidente feo cerca de Carbó. Oficialmente, nada. Pero nosotros, los que vivimos aquí, sabemos que cuando la radio de banda civil avisa, es mejor escuchar. La carretera iba a cerrar por horas. Perder una noche de viaje cuesta más que una multa. Estaba construyendo un nuevo mundo para él. Un mundo con reglas que no estaban en sus manuales. Ríos me miraba fijamente, la expresión de Victoria vacilando y dando paso a una curiosidad cautelosa. No me interrumpió. Tenía su atención. La agente Isabela, que estaba patrullando la zona, escuchó lo mismo. Fue inteligente. En lugar de quedarse atorada, usó un atajo que solo los locales y algunos de nosotros conocemos. Un camino de servicio de terracería que corre paralelo a la carretera por unos 50 kilómetros. Acorta un buen tramo de la ruta y evita toda la zona problemática. El problema es que esos atajos no tienen señal, comandante. Cero. El rastreador de la patrulla se queda mudo. Para el sistema, su coche desapareció del mapa por un tiempo y luego reapareció más adelante, como por arte de magia. Hice una pausa, dejando que la semilla de la duda germinara en su mente. Pero eso no explica la foto, continué anticipando su pregunta. Esa es la parte del favor entre colegas. Cuando uno de nosotros toma uno de esos atajos, es costumbre pedirle a un compañero que se quedó atrás que lleve nuestra radio o, en su caso, la patrulla por un tramo. Otro agente, probablemente un amigo suyo, pasó por ese radar con la patrulla de ella, mientras ella ya estaba en el atajo, quizás de aventón con otro trailero o en un coche particular. Es una forma de mantener la presencia en el área designada, de no levantar sospechas en el sistema por estar fuera de la ruta oficial. Un favor para evitar la burocracia, el papeleo, las preguntas sobre por qué se desvió. Es un juego, comandante, un truco del oficio. Nos echamos la mano aquí afuera. Ustedes tienen sus procedimientos, nosotros tenemos los nuestros. La mentira era audaz, compleja y, lo más importante, casi imposible de desmentir allí, en medio de la noche. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era un silencio de fin de juego, sino un silencio de reevaluación. Yo había puesto un mazo de cartas completamente nuevo sobre la mesa, un mazo que Ríos no conocía. Miró la foto en su celular, luego a mí, luego a la nada, su cerebro claramente trabajando para encontrar las fallas en mi historia. La belleza de mi mentira era que estaba construida sobre las verdades de la carretera. Los atajos no mapeados, la comunicación paralela, la camaradería y la desconfianza de la autoridad. Para probar que yo mentía,
Tendría que probar que ese universo de reglas no escritas no existía. Tendría que investigar a todos los tráileros de la región, encontrar al supuesto agente amigo, verificar un embotellamiento que yo mismo clasifiqué como fantasma. No le di una mentira simple, le di una pesadilla logística. El comandante Ríos permaneció en silencio durante casi un minuto entero. Yo no desvié la mirada. Mantuve mi expresión tranquila, la de un veterano explicándole lo básico a un novato. Afuera, el investigador más joven, Morales, parecía a punto de explotar de rabia y frustración. Claramente no se tragaba nada de mi historia, pero él no era el hombre que tomaba la decisión. Todo el poder estaba concentrado en el hombre sentado a mi lado, cuyo rostro era una máscara impenetrable. Sabía que estaba en una cuerda floja sobre un abismo, un movimiento en falso, una palabra equivocada y todo se derrumbaría. Pero la imagen del niño de 7 años era mi red de seguridad. Por él sostendría esa mentira hasta que el infierno se congelara. Era la actuación de mi vida, alimentada por una década de culpa reprimida y una chispa recién descubierta de propósito. Finalmente, Ríos se movió. Apagó la pantalla del celular y lo guardó de nuevo en el bolsillo. El gesto fue pequeño, pero pareció un terremoto. Toda una historia, Mateo, dijo, la voz desprovista de cualquier emoción. Una historia muy detallada, casi demasiado buena para ser verdad. Me encogí de hombros, un gesto que esperaba que pareciera casual. La carretera está llena de historias así, comandante. La mayoría de ellas nunca llegan a los informes oficiales. La verdad, aquí afuera, muchas veces es más extraña que la ficción. El enfrentamiento ahora era puramente psicológico. Un duelo de voluntades. Él tenía sus sospechas, yo tenía mi historia, y él sabía que, en el fondo, una sospecha no es una prueba. No tenía nada concreto para detenerme o para formalizar una acusación contra Isabella que se sostuviera en un tribunal. «Bájate del tráiler», dijo Ríos, la voz de repente fría y dura. Mi corazón se hundió. Era eso. Iba a detenerme de todos modos, pero obedecí. Bajé de la cabina, mis piernas un poco temblorosas. Él también bajó y se paró frente a mí, la camioneta de ellos iluminando la escena. «Morales, revisa su faro trasero». El joven investigador fue a la parte trasera de mi tráiler. Ríos me miró fijamente, los ojos entrecerrados. «¿Sabes, Mateo? Haré un informe completo sobre esta teoría tuya de atajos y favores. Voy a investigar cada palabra que dijiste, y si descubro en cualquier momento que me mentiste...» Dejó la amenaza en el aire, más poderosa que si hubiera gritado. «Entendido», dije, la voz firme. Morales regresó. «El faro funciona perfectamente, comandante». Ríos me miró, una última mirada larga y dura. Ese era el clavo final en el ataúd de su acusación. La razón original de la parada ni siquiera existía. Ríos no dijo nada más. Se dio la vuelta, le hizo una seña a Morales, y los dos caminaron de regreso a la pick-up. Entraron, arrancaron el motor y, sin prisa, maniobraron el vehículo y se fueron, desapareciendo en la oscura carretera de donde vinieron, dejando atrás solo polvo y un profundo silencio. Me quedé allí, parado junto a mi tráiler, sintiendo el aire frío de la madrugada en mi rostro. Miré a Isabella, que todavía estaba cerca del frente del errante, inmóvil como una estatua. Me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Habíamos ganado, o al menos no habíamos perdido. La adrenalina comenzó a bajar, y un cansancio abrumador, un cansancio de años, se apoderó de mí. Me sentía como si hubiera corrido un maratón y peleado una guerra en la misma noche. Isabella caminó lentamente en mi dirección. Sus piernas parecían tan temblorosas como las mías. Se detuvo frente a mí.
y la débil luz de una lámpara del patio iluminó las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de agotamiento, de una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Solo sacudió la cabeza tragando saliva. Finalmente, después de un largo momento, logró decir una sola palabra, un susurro que cargaba el peso del mundo. Gracias. No había nada más que decir. Aquel gracias contenía su carrera, el futuro de su hijo, mi libertad, el legado de mi padre. Todo estaba en esa única palabra. Yo solo asentí, incapaz de formular una respuesta. Se quedó allí por un segundo más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche viejo y polvoriento. Entró, arrancó y se fue en la dirección opuesta a la de los de asuntos internos. La observé irse hasta que su coche fue solo otro punto de luz en la oscuridad. Me quedé solo de nuevo en el patio del Parador. Pero la soledad era diferente. El fantasma de la cobardía ya no estaba en el asiento del copiloto. El silencio del desierto ya no era acusador, era pacífico. Subí de nuevo a la cabina del errante, y el lugar pareció más grande, más ligero. Me senté en el asiento del conductor y miré la foto de mi padre. Su sonrisa, ahora, parecía de orgullo. No había salvado el tráiler por miedo. Lo había usado como escudo para hacer algo que importaba. La redención, me di cuenta, no es un regalo que se recibe, sino una elección que se hace en los momentos más imperfectos. Arranqué el motor de El Errante y el familiar ronroneo sonó como música. Mientras maniobraba el tráiler para volver a la carretera, los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el horizonte de naranja y morado. El día estaba naciendo, un nuevo día. Conduje por algunos kilómetros, sintiendo el calor del sol naciente en mi rostro. Entonces, hice algo que no había hecho en 10 años. Tomé mi celular, ignoré el polvo en la pantalla y busqué un nombre en mi lista de contactos. Un nombre que me saltaba todos los días. Mi viejo amigo. Mi dedo tembló sobre el botón de llamar. La cobardía susurró. Una última vez, diciendo que era demasiado tarde, pero la ignoré. Apreté el botón. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Y entonces, una voz somnolienta y familiar respondió. «¿Bueno?» Respiré hondo. «Carlos, soy yo, Mateo. Yo necesito pedirte perdón». La cámara, si la hubiera, se enfocaría en mi rostro mientras conducía hacia el sol naciente. La expresión ya no era la de un hombre atormentado, huyendo de sus propios demonios. Las arrugas de cansancio todavía estaban allí, pero había algo nuevo en mis ojos, una ligereza, una libertad que no venía de la carretera abierta frente a mí, sino de una prisión interna cuyos muros yo mismo acababa de derribar. No sabía qué me deparaba el futuro, si mi amigo me perdonaría, si volvería a ver a Isabela o a los de asuntos internos, y no importaba. Esa noche, en medio del desierto, confrontado con la peor parte de mí mismo, no huí. Me quedé, luché, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en paz. El errante continuó su camino, ya no como el refugio de un fugitivo, sino como el vehículo de un hombre libre. Pasé el resto de ese viaje sintiendo el peso que me habían quitado de los hombros. Cada kilómetro recorrido no me alejaba de un pasado doloroso, sino que me acercaba a un futuro incierto, y eso era vigorizante. La carretera, que antes era mi cómplice en el exilio, ahora parecía un camino de posibilidades. Los colores del desierto parecían más vivos, el cielo más vasto. Era como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos, ojos que ya no estaban nublados por la vergüenza. La conversación con mi amigo Carlos fue larga y difícil, llena de pausas y emociones contenidas, pero al final había un puente reconstruido, frágil, pero real.
Él no entendió por qué llamé después de tanto tiempo, pero aceptó mis disculpas. Era un comienzo. Y por primera vez, un comienzo parecía más atractivo que un fin. Al llegar a mi destino y descargar la carga, sentí una sensación de deber cumplido que iba mucho más allá del trabajo. Miré a el errante, su cuerpo de metal brillando bajo el sol del mediodía, y sentí una oleada de gratitud. Mi padre me dijo que cuidara del tráiler y que él cuidaría de mí. Finalmente entendí lo que quería decir. No se trataba de la mecánica, del aceite y las llantas. Se trataba de lo que el tráiler representaba: responsabilidad, honor, un lugar en el mundo. Esa noche, al arriesgarme a perderlo por algo más grande que yo, finalmente me volví digno de él. Honré el legado de mi padre no por preservar el objeto, sino por encarnar el espíritu del hombre que él fue. Un hombre que no huiría de una mujer y un niño en apuros. En los días y semanas que siguieron, el recuerdo de esa noche permaneció vivo. No como un trauma, sino como un hito, una piedra angular en la reconstrucción de mi vida. Volví a hablar con mi amigo Carlos regularmente. Empecé a aceptar cargas para lugares diferentes, saliendo de mi ruta de penitencia autoimpuesta. Todavía era Mateo, el trailero. Todavía pasaba la mayor parte del tiempo solo en la carretera, pero la calidad de mi soledad había cambiado. Ya no era una fuga, sino una elección, un espacio para pensar, para respirar, para ser yo mismo, sin los fantasmas del pasado para atormentarme en cada curva. La carretera ya no era mi prisión, se había convertido en mi libertad, de verdad. Nunca más volví a ver a la agente Isabella. A veces me pregunto qué fue de ella y de su hijo. Espero que estén bien. Me gusta pensar que, de alguna manera, mi mentira les dio la oportunidad que necesitaban. Nuestra conexión fue breve, intensa y nacida de la desesperación, pero fue real. Ella me obligó a confrontar quién era yo, y yo, por algún milagro, le di el arma que necesitaba para librar su batalla. Fuimos dos extraños, dos almas perdidas que se cruzaron en la oscuridad del desierto y de alguna forma se ayudaron mutuamente a encontrar un poco de luz. Y eso, creo, es lo más cercano a un final feliz que pueden tener historias como la nuestra. No soy un héroe. No me he curado de todas mis fallas. La vida sigue siendo una carretera larga y a veces difícil. Pero esa noche me enseñó algo fundamental. La redención no es un evento único, un gran acto de valentía. Es una serie de pequeñas decisiones. Es la elección de quedarse cuando todo en ti grita que corras. Es el valor de contar una mentira por una verdad más grande. Es la fuerza de tomar el teléfono y pedir perdón. Estoy agradecido por esa noche, por esas luces en el retrovisor, por la desesperación en los ojos de una extraña y por la prueba irrefutable que me obligó a elegir, de una vez por todas, qué clase de hombre quería ser. Y es por eso que estoy compartiendo esta historia con ustedes hoy. No para presumir, sino para decir que no importa cuán profundo hayas caído, no importa el peso de la culpa que cargues, siempre hay una encrucijada frente a ti. Siempre hay una oportunidad, por más imperfecta y aterradora que sea, de girar el volante y tomar una dirección diferente. Mi encrucijada apareció en la forma de una policía desesperada en medio del desierto de Sonora. La tuya puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Estate listo para ella, porque es en esos momentos que descubrimos de qué estamos hechos realmente. Gracias por escuchar. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en el valor de actuar a pesar de él. Así como Mateo enfrentó sus desafíos usando las herramientas que tenía para luchar por algo más grande, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada teniendo que tomar una decisión difícil que definió quién eres? ¿Cómo te ayudó el valor
incluso en pequeñas dosis, a vencer. Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. Historias como la de Mateo nos recuerdan el poder que tenemos dentro de nosotros. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra inspiradora historia de superación, la de un ranchero que lo perdió todo en una inundación y reconstruyó su vida desde cero, una lección de resiliencia que fortalecerá tu valor y determinación. Fue un placer inmenso compartir este viaje contigo. Que el valor y la fuerza de Mateo te acompañen en cada kilómetro de tu propia carretera. Hasta el próximo video.